Bueno, iniciamos entonces con el contrato sociedad, indicando que es un contrato por el que dos o más personas van a convenir en poner en común dos cosas, bienes o servicios. ¿Y para qué ponen esos bienes y servicios? Para ejercer una actividad económica y de esa actividad económica dividirse las ganancias. Platicábamos también de que cuando se crea una sociedad, lo que se hace realmente es crear una persona jurídica nueva, ¿sí? Distinta, con personalidad independiente a la de los socios que la crearon. Ahora, aquí en el ejemplo gráfico, estamos viendo cómo los socios se pusieron de acuerdo y realizaron la escritura pública de constitución de la sociedad. Bueno, esa escritura pública tiene como objetivo de una vez organizar cómo es que ellos van a poner, como dice aquí, en común los bienes y servicios para que comience a funcionar esa sociedad. El asunto es que acá, cuando mandan a inscribir el testimonio de la escritura pública al registro correspondiente, esto de la inscripción de la sociedad hace que la sociedad tenga vida y que nazca la vida jurídica. ¿Para qué? Pues para poder negociar directamente con otras personas. La sociedad, cuando es inscrita y cuenta ya con personalidad jurídica propia, puede, como dice la doctrina, puede ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones. Ahora, desde ese entonces, cuando ya existe la persona jurídica, empieza a negociar con otras personas. Dese en cuenta, pues esta persona jurídica, les decía, se va a dedicar a prestar servicios de Internet. ¿Para qué? Pues para adquirir ganancias. ¿Y quién se va a repartir o a dividirse las ganancias? Pues los socios a los cuales pertenece la sociedad. Vamos a la otra cuestión. ¿Qué elementos le pudimos chequear a este contrato, compañeros? Todo contrato del que estamos viendo cuenta con tres elementos principales. El elemento personal o subjetivo, el elemento objetivo real y el elemento formal. Fíjense que en el caso del elemento personal o subjetivo, ¿cómo le llamaríamos nosotros, compañeros, a las personas que integran una sociedad? Socios. Socios. Serían los socios, compañeros. Quiero que veamos de una vez un asunto aquí en cuanto a lo que son los socios, que este asunto de los socios, compañeros, ellos son los que crean, compañeros, la sociedad. Y como decía el concepto del 1728, son los que aportan, ¿qué? Bienes o servicios. Cuando platicábamos al principio de la clase, decíamos de que íbamos a hacer una sociedad entre 10 personas y cada uno iba a poner 10,000 quetzales, por ejemplo, de capital, para crear un capital de 100,000 quetzales. Ahora bien, quiero que vayamos a ver, compañeros, los artículos 1754 y 1755. Estos tienen una cuestión que quiero que la platiquemos de una vez ahorita que estamos hablando de los socios. Y le vamos a pedir a Andy Marel. 1754, ¿verdad? 254, sí, por favor, Andy. Artículo 1754. La parte que deba tener en la ganancia el socio que no aportó más que su industria será igual a la porción correspondiente al socio que contribuyó con más capital. Y son iguales los capitales o es uno solo el socio que lo ha aportado. La ganancia del socio industrial será igual a la de los otros. Miren esto, pues. Recuerden ustedes que según el artículo 1728 dice que el contrato de sociedad es un contrato por el que dos o más personas aportaban ¿qué? Bienes o servicios. O sea, las personas pueden aportar incluso capital, pero ¿y qué tal si hay alguna persona que quiera pertenecer a la sociedad y que no tenga capital? Pongamos el ejemplo, pues cuando hablamos de las 10 personas que cada uno ponía 10,000 quetzales, ¿qué tal si no fueran 10 socios, si fueran 11 socios? Pero el 11º socio no tiene dinero, no tiene capital para invertir. Sin embargo, es una persona técnica que cuenta con muchos conocimientos y con mucha experiencia para el negocio este del Internet. Entonces, ¿lo pueden tomar como socio? Sí. Pueden haber socios que aporten capital y está este otro que serían los socios normales y está este otro socio que se le llama la ley socio industrial, que no va a aportar capital, sino que lo que va a aportar es ¿qué? Su trabajo. O sea,
Los demás aportan capital y este socio industrial lo que va a aportar es su trabajo. Él se va a dedicar a trabajar, ¿sí? A hacer las actividades de la sociedad. Entonces, hay dos clases de socios. El socio normal o el socio, digámoslo así, capitalista, el que aporta capital, y el socio industrial, que es aquel que únicamente aporta trabajo. Bueno, en los elementos objetivos o reales que tiene este contrato, miremos la definición, compañeros. ¿Qué es lo que tienen que aportar los socios? Tienen que aportar bienes y servicios. Es el primer elemento objetivo real. Aparte de esto, ¿para qué los aportan? Pues para realizar una actividad económica. La actividad económica sería el segundo elemento objetivo real. Y el tercer elemento objetivo real serían las ganancias que se van a dividir. Tres objetivos reales. Los bienes o servicios que se aportan, la actividad económica que se tiene que ejercitar y por último las ganancias que se van a dividir. Ahora, miremos el artículo 1729. Por favor, Catherine Adriana, démosle lectura al 1729. Aquí nos dice qué forma tiene que tener el contrato, cómo es la formalidad de este contrato de sociedad. Por favor, compañera. Artículo 1729. La sociedad debe celebrarse por escritura pública e inscribirse en el registro respectivo para que pueda actuar como persona jurídica. Miren pues, compañeros, muy similar a lo que pasaba con el otro contrato que acabamos de ver, el contrato de mandato. Bueno, el contrato de mandato, ¿cómo es su elemento formal? Pues el elemento formal tiene dos cosas. En primer lugar, se tiene que hacer en escritura pública. Y en segundo lugar, compañeros, se tiene que mandar a inscribir al registro electrónico de poderes. Si no, no sirve el mandato. Este contrato de sociedad es similar, porque el artículo 329 nos dice dos cosas. Uno, que debe realizarse en escritura pública y posteriormente tiene que mandarse al registro respectivo, que en este caso sería el registro de personas jurídicas. ¿Entendido? Si no se inscribe, definitivamente no funciona el contrato. No hay persona jurídica y tampoco va a cumplir su naturaleza, que es celebrar negocios futuros. Ahora les digo, compañeros, pregunto otra vez, compañeros, si este contrato se tiene que hacer en escritura pública, ¿qué sería lo que tendríamos que mandar a inscribir al registro? El testimonio. El testimonio de la escritura pública. El testimonio de la escritura pública. Yo quiero que eso les quede clarito, compañeros. Es el testimonio de la escritura el que tenemos que mandar a inscribir al registro correspondiente. Y les digo el registro correspondiente porque fíjense que cuando son de naturaleza mercantil, el Código de Comercio no regula el contrato de sociedad como tal. Regula ciertas cositas, pero no y tienen que tomar como base este contrato de sociedad civil. ¿Y dónde se manda a escribir si fuera una sociedad mercantil? Pues al registro mercantil. Pero en este caso, como es civil, se manda al registro de personas jurídicas. Bueno, vamos a avanzar. Ahora platiquemos acerca de qué características tiene este contrato. Yo sé que ya nos aprendimos un montón de características que no puse aquí. Por ejemplo, esas características de nominado o innominado o típico o atípico, porque es bien sencillo distinguir entre esas características, pero podemos ver estas. Considero que este contrato es un contrato principal, ¿sí? Porque no está sujeto a otro contrato para su existencia, pero tiene esta característica distinta. Miren, por ejemplo, vemos que nosotros los contratos que estamos platicando normalmente se clasificaban en cuanto a las personas obligadas en contratos unilaterales o contratos bilaterales, porque habían obligaciones a veces de una sola parte o de ambas partes, hablando de dos partes, pero este contrato tiene esta especialidad de que tiene tantas partes, que pueden ser tantos socios, que se clasifica como un contrato plurilateral. ¿Por qué? Porque genera derechos y obligaciones para todas las partes, independientemente cuántos sean. Pueden ser inclusive 1000 socios, pero los 1000 en este contrato tendrían derechos y tendrían obligaciones. Lógicamente, la siguiente característica es que es un contrato eminentemente
oneroso, compañeros. ¿Por qué? Genera provechos y gravámenes recíprocos. Ahí se recuerdan de que este contrato lo estamos celebrando para ejercer una actividad económica y dividirse ganancias. Ahora les pregunto, compañeros, ¿cómo se subdividen los contratos onerosos? Vuelvo a preguntar. Lic, ¿Sí? en conmutativos y aleatorios. Correctamente, tío. Los contratos que son onerosos se subdividen en conmutativos o aleatorios. Y ahora díganme, compañeros, ¿este contrato de sociedad consideran ustedes que es conmutativo o será un contrato aleatorio? Conmutativo, Lic. Vuelvo a preguntar, ¿qué opinan los demás, compañeros? Sería aleatorio, Lick, porque no sabrían si les generará ganancia en el futuro. Yo concuerdo con lo que dice Jonathan. Para mí es un contrato aleatorio. Porque si bien es cierto, sí sabemos cuánto vamos a poner, porque lógicamente al aportarnos bienes o servicios sabemos ahí sí que cuánto le vamos a quitar a nuestro patrimonio. Pero cuánto nos va a dejar, no sabemos, compañeros. No sabemos si la sociedad va a tener éxito o no, si nos va a dejar pérdidas o nos va a dejar ganancias. Bueno, siguiente característica, es un contrato solemne. ¿Por qué? Porque se perfecciona mediante una escritura pública y todavía se tiene que proceder al registro del testimonio de esta escritura. Y viene otra característica más. Fíjese que hay otra característica, compañeros, que la ley menciona como intuito personae. Y se me olvidó explicar esto cuando vimos el contrato de mandato. ¿Qué quiere decir esto de intuito personae, compañeros? O a veces en la doctrina le dicen también intuito persona. Que sí se miran las cualidades de los socios para celebrar el contrato. Ahora, veamos. Hay contratos en los cuales las personas no andan viendo las calidades de las otras personas para celebrar los contratos, pero hay contratos en los que sí. Nos vamos a detener acá un poquito. Miren pues, compañeros, cuando ustedes, por ejemplo, acuden a la tiendita o al supermercado La Torre o a donde vayan y van a celebrar una compraventa, compañeros, les pregunto, ¿será que en La Torre le venden a cualquiera un jugo, a cualquier persona? ¿O no le venderán a cualquiera? Sí. Al que Sí. lleve dinero para comprar. Miren, ahí no le ponen peros con quién celebrar contratos. O sea, la compraventa, compañeros, si ustedes anduvieran vendiendo un carro o una moto, ¿será que todavía vamos a andar viendo las cualidades de la otra persona para ver si se la vendemos o no? Lógicamente, no. Pero ahora les pregunto, compañeros, ¿será que ustedes para prestarle dinero a alguien van a ver las calidades de la persona? ¿O le prestan dinero a cualquier persona? Vuelvo a preguntar. No. ¿Ustedes le prestarían 20,000 quetzales a cualquier persona, compañeros? No. No. Bueno, díganme ustedes, ¿y entonces qué requisitos tendría que tener esa persona para que ustedes le presten dinero? Al menos que trabaje. Miren pues, así lo hacen todo el que da crédito, inclusive las entidades bancarias. ¿Qué piden ellos, compañeros? Bueno, para darnos un crédito piden que tengamos un bien inmueble que podamos hipotecar, que tengamos un trabajo estable, que tengamos fiadores. A eso es a lo que se le llama intuito personae, a evaluar las calidades de las personas para ver si celebramos o no los contratos con ellos. Y volvemos a esto, compañeros, volvemos a la presentación. Bueno, en este caso, la sociedad definitivamente es un contrato que es intuito personae. ¿Por qué? Porque para asociarnos, compañeros, nosotros sí andamos viendo las calidades de las otras personas. O díganme ustedes, compañeros, ¿ustedes estarían tranquilos en una sociedad donde nos inviten con personajes famosos y que sus socios vayan a ser, no sé, el Smiley, otros pandilleros, o sea, personas de dudosa reputación? Lógicamente, nosotros vamos a evaluar si entramos
o no a la sociedad dependiendo de los socios, compañeros, ¿sí? Ahora, eso se llama intuito personal. Ver las calidades o las cualidades de las personas para celebrar el contrato. Y la otra característica es un contrato definitivamente de tracto sucesivo. ¿Por qué? Porque sus efectos los vamos a ver en el transcurso del tiempo. La sociedad no va a producir sus efectos inmediatamente. Vuelvan a repasar en 1728. Decía que la sociedad era un contrato por el que dos o más personas ponían en común bienes o servicios para ejercer una actividad económica y dividirse las ganancias. O sea, para ejercer esa actividad económica y dividirnos las ganancias, hay que esperar a que transcurra el tiempo. Vamos a continuar. Cuestiones que tenemos que ver acerca de este contrato. Bueno, ya veíamos nosotros que el contrato se perfecciona mediante una escritura pública, que se tiene que inscribir en el registro correspondiente. Ahora digan, compañeros, vamos a chequear también lo que regula el artículo 1730. Por favor, vamos a dar lectura a este artículo 1730. Le voy a pedir a Carlos Israel, por favor, Israel, démosle lectura al 1730 solo en los primeros 5 incisos. Artículo 1730. La escritura de sociedad deberá expresar lo siguiente. Primero, objeto de la sociedad. Segundo, razón social. Tercero, domicilio de la sociedad. Cuarto, duración de la sociedad. Y quinto, capital y la parte que aporta cada socio. Miren pues, compañeros, a la escritura está donde creamos la persona jurídica, la sociedad, hay que ponerle todo esto. ¿Cuál va a ser en primer lugar? El objeto. O sea, las sociedades no pueden ser para todo. Hay que decir a qué se va a dedicar nuestra sociedad. Segundo, hay que colocarle una razón social. Compañeros, las personas naturales nos identificamos mediante el nombre, pero las personas jurídicas, en este caso como las sociedades civiles, se identifican con una razón social. Ahora, esta razón social, según el artículo 1741, tiene una forma para poderse realizar. Por favor, quisiera que alguien voluntariamente me colaborara con la lectura de este artículo, 1741. Vámonos por ahí, compañeros. Yoli, Por favor, Adela, está bien. artículo 1740. Y uno, por favor. Perdón, artículo 1741. La razón o forma social. Se formará con el nombre y apellido de uno de los socios o los apellidos de dos o más, con la agregación de las palabras sociedad civil. Miren pues, solo que nos confundimos una palabra. Razón o firma social, ¿sí? A la forma de identificar a la persona jurídica, en este caso a la sociedad civil, se identifican no con nombre, sino con una razón social o firma social, como quieran llamarle. Esto es específicamente para las sociedades civiles, porque es muy distinto el otro tipo de sociedades. Cuando platicábamos al principio de un ejemplo, tomábamos a las sociedades anónimas como el ejemplo modelo, pero las sociedades anónimas son distintas, compañeros. Fíjense que una sociedad anónima en su identificación hace alusión a la actividad a la cual se va a dedicar. Y veíamos, por ejemplo, el Banco de Desarrollo Rural Sociedad Anónima. Miren, lo que dice en su denominación es la actividad a la que se dedica. Se dedica a la banca, ¿sí? Dice banco y finaliza con la leyenda Sociedad Anónima, porque con esto se identifica qué tipo de sociedad es. Ahora, en el caso de la sociedad civil, no hace alusión precisamente a la actividad a la que se dedica, sino que hace alusión a los socios que la integran, porque menciona con claridad el artículo 1741 de nuestro Código Civil, que la razón social o firma social se va a formar, dice, con el nombre de un socio o con los apellidos de dos o más. O sea, por exclusión, o se forma con el nombre completo de un socio o se forma con los apellidos de dos o más socios y después se le agrega la leyenda sociedad civil.
Y aquí tenemos dos ejemplos. Bueno, número 1. Tenemos una sociedad civil que se dedica a promoción de la escritura, que se llama Miguel Ángel Asturias Sociedad Civil. Bueno, y tenemos otra que no se forma con el nombre de un socio. Dese en cuenta, aquí Miguel Ángel Asturias era un socio. Pero en el otro ejemplo que tenemos de razón o firma social, sí, compañero. ¿Alguien iba a preguntar algo, compañeros? Bueno, en el siguiente ejemplo, la razón o firma social no se forma con el nombre de un socio, sino que se forma en la segunda forma que dice el 1741, conformando la razón social con el apellido de 2 o más socios. Y aquí tenemos una sociedad civil que se llama Cruz Zapata Espino Sociedad Civil. ¿Sí? Son las dos formas en que se tiene que realizar la razón o la firma social, que es, como dije, el nombre, digámoslo así, con el que se identifica esta persona jurídica. Ahora, compañeros, ¿qué tal si en el ejemplo que platicamos al principio únicamente teníamos 10 socios? Y de los 10 socios aparecen otros más con interés de pertenecer a la sociedad. Aparece Ingrid, Luis, Gerson, aparece también Catherine y Flor de María, que ahora como vieron que nos funcionó la sociedad, pues también quieren ser socios. ¿Será que podemos meterlos a la sociedad, compañeros? Solo éramos 10, pero quieren entrar otros 8 más a la sociedad. ¿Será que podemos agregarlos, compañeros? Bueno, definitivamente sí. O sea, ¿se puede modificar la sociedad de 10 socios a 15 o a 20 socios? Sí, compañeros. Pero ¿cómo se tiene que hacer? Según el artículo 1733, lo tenemos que hacer igual que como se constituyó la sociedad. Ahora les pregunto, compañeros, entonces, ¿cómo tendríamos que hacer una modificación a nuestra sociedad civil? Debe ser en escritura pública e inscribirse en el registro. Correcto. Así como se hizo la escritura de constitución, así mismo se tiene que hacer la modificación. Si vamos a modificar, hay que hacer una escritura pública de modificación, como dijo Juan Pablo, y posteriormente hay que mandar a inscribirla. ¿Qué tendríamos que mandar a inscribir para que se modifique la sociedad, compañeros? El testimonio de la escritura pública. El testimonio de la escritura pública con la que modificamos y lo tenemos que mandar a inscribir por lógica al mismo registro de personas jurídicas donde está inscrita la sociedad. ¿Estamos claros con esto, compañeros? Bueno, por último, vamos a chequear estos aspectos que se relacionan con la actuación de los socios. Quiero que leamos el 1732. Por favor, alguien que quiera colaborar voluntariamente con este artículo, artículo 1732. Por favor, Claudia María, démosle lectura. 1732. Por favor. Son nulas y se tienen por no puestas las cláusulas del contrato de sociedad, en que se estipule que alguno de los socios no participara en las ganancias o que la parte del capital o bienes que aporte estarán libres de responsabilidad o riesgo. Miren esto, compañeros. Los socios todos aportan y entre todos los socios tienen que dividirse las ganancias. Pero ¿qué tal? Si dentro de todos nosotros, compañeros, de nuestros socios, pues ahí en los socios aparece Boris. Yo sé que Boris tiene dinero, entonces digamos, muchachos, mejor dividámonos las ganancias entre todos, pero Boris no, porque Boris ya tiene dinero. Bueno, compañeros, pregunta, ¿puedo colocar eso en la escritura constitutiva de la sociedad? Vuelvo a preguntar, si llegan con ustedes, compañeros, ustedes no van a ser los socios, ustedes van a ser los notarios que están realizando la escritura pública. Y llegan los socios y les dicen, miren, fíjese que vamos a poner que nos vamos a dividir las ganancias, pero solo entre los demás. Y Boris no, porque él así dijo. ¿Será que lo podemos colocar en la escritura, compañeros? No, porque se vuelve nulo. No. Bueno, pero fíjense que aquí tiene una cuestión bien distinta. Dice aquí que aunque se coloque, se
esta cláusula. O sea, aunque la lleve el contrato, de todos modos, no vale. Y les digo una cosa, una cláusula que contenga un pacto leonino no anula totalmente la sociedad. Sin embargo, se tiene por no puesta. Bueno, artículo importante que quiero que leamos, 1736. Por favor, ¿quién me hace la lectura del artículo? Compañeros, ¿quién voluntariamente lo quiere hacer? Yo, Por favor, primero Juan Pablo y después Fernando nos ayuda con el otro artículo que vamos a leer. Artículo 1736. Los cónyuges no pueden celebrar entre sí contrato de sociedad que implique la formación de una persona jurídica, salvo que figuren como consocios terceras personas. Miren esta prohibición, pues. Esta prohibición expresa que hay en la ley, esto se anularía un contrato de sociedad. ¿Por qué? Porque la ley está diciendo que entre socios, que entre esposos, entre marido y mujer, no pueden formar entre ellos sociedad civil, salvo que hayan otras personas. O sea, si está el esposo, la esposa y el cuñado, ahí sí, pero solo entre ellos dos no puede haber sociedad, salvo el caso legal. O sea, pongámonos a pensar, pues tal vez el esposo y su suegro eran socios, solo ellos dos en la sociedad, y fallece el suegro, y la que entra como heredera a sustituir va a ser su esposa. En ese caso sí se pudiera, pero constituirla directamente solo entre marido y mujer está prohibido por la ley, ¿sí? Ahora, el artículo que tengo aquí en la presentación está equivocado, compañeros. Fíjense que vamos a platicar una cuestión, pero esta está regulada en el artículo 1735. Si quiere, Fernando José, ayúdenos con ese, por favor. 1735. Bueno, el socio que contrate en nombre de la sociedad antes de esta pueda actuar como persona jurídica queda directamente responsable por los efectos del contrato celebrado. Miren eso, pues aquí lo que nos dice la ley es que los socios, lógicamente la persona jurídica es una persona que va a actuar mediante personas naturales. Entonces, ¿qué tal si algún socio por entusiasta se va a alquilar el local donde va a estar la persona jurídica, donde va a estar la sociedad? Bueno, pues él se está obligando directamente. La ley dice que si antes de que exista la persona jurídica, alguno de los socios negocia en nombre de ella, él es el que se obliga directamente. Y díganme ustedes, ¿qué tal, compañeros, si el socio va a alquilar la casa donde va a estar o el edificio donde va a estar la sociedad y resulta que se atrasa el trámite de la sociedad? O sea, no sale todavía inscrita la sociedad como persona jurídica. Lógicamente la ley es clara. Le va a tocar al socio que contrató hacerse cargo él de esas obligaciones, como que él hubiera contratado para sí mismo el alquiler del lugar. Bueno, por último, quiero que expliquemos lo que está establecido en el artículo 1742. Esto es lo último que vamos a ver el día de hoy, compañeros. 1742. Le voy a pedir a Tesia que nos haga el favor de darle lectura a este artículo. ¿No está la compañera? Bueno, le voy a pedir entonces a Dani Josué. Usted háganos la lectura del artículo, por favor, compañeros. 1742. Si quieren, activen sus cámaras nuevamente, compañeros. Vamos a quedarnos platicando al final un poquito de esto y ahí vamos a finalizar la actividad. Por favor, Dani Josué, demos la lectura del 1742. No está. ¿Cuál dijo, Lick? 1742. 1742. Correcto. Las obligaciones sociales se garantizan con los bienes de la sociedad y si estos no fueran suficientes con los bienes propios del socio. Miren, compañeros, ¿con qué se garantiza el cumplimiento de las obligaciones de la sociedad? Número uno, ¿con qué? Con los bienes de la sociedad. Y número dos, con los bienes propios de los socios. Ahora, al principio de la clase platicábamos de la conformación del capital.
dijimos que si 10 personas se juntaban y reunían 100,000 quetzales, ese va a ser el capital que tiene la sociedad. Ahora, ¿qué tal si la sociedad, compañeros, se dedica al transporte de personas? Es una sociedad así como la de Unidos Jalapanecos, que se dedica a transportar gente. Tuvo un accidente el bus y salen 20 personas lesionadas de gravedad. Y los gastos ascienden a 200,000 quetzales. Ahora díganme ustedes, compañeros, en el ejemplo, ¿cuánto dinero tenía la sociedad? ¿Cuánto capital tenía la sociedad? Vuelvo a repetir, compañeros, en el ejemplo que vimos, ¿cuánto capital reunieron en la sociedad entre todos los socios? 100,000, no alcanza. 100,000, pero dígame, ¿cuánto debe la sociedad? Debe 200,000. Ahora, ¿qué quiere decir? Para pagar esa obligación de los 200,000 de los problemas que tuvo la sociedad, en primer lugar, habría que pagarlos con el capital de la sociedad. Quiere decir, compañeros, que si el accidente hubiera generado 20,000 de gastos, ¿será que le van a quitar dinero a los socios, compañeros? Vuelvo a preguntar, compañeros, la sociedad tiene 100,000 y la obligación que tiene por el accidente asciende únicamente a los 20,000. ¿Hay necesidad que le quiten dinero propio a los socios? Definitivamente no, porque la obligación se cumple en primer lugar con los bienes que tiene la sociedad. Pero si fuera el caso de que debiera 200,000 como platicábamos, la ley es clara y dice que la sociedad, por las obligaciones que adquiera, va a responder en primer lugar con los bienes de la sociedad y si no alcanzan esos, con los bienes de los socios. Entonces, compañeros, ahí está la cuestión del intuito personae. Díganme ustedes, compañeros, si ustedes fueran a una sociedad, a comprometerse a una sociedad, harían una sociedad, por ejemplo, con Claudia María y con Luis Eduardo, si ellos no tienen dinero y ustedes sí tienen, o sea, ustedes tienen 1,000,000 de quetzales propios y van a crear una sociedad. Y aquellos le dicen, miren, yo lo que tengo son mis 10,000. Dice Claudia, aquí están mis 10,000 y aquí están mis 10,000 de Luis. Y ya se ponen a pensar ustedes, bueno, y si nuestra sociedad fracasa, compañeros, ¿a quién creen que le van a cobrar? Porque se garantiza con el dinero de los socios. Y ahí viene otra cuestión más. Recordemos que en las obligaciones que son mancomunadas, compañeros, hay solidarias y hay simples. Más si es solidaria, le van a cobrar, compañeros, al socio que tiene más dinero. Entonces, ahí sabrá la persona si le conviene o no celebrar el contrato de sociedad. Ahí sale perfectamente que la sociedad es plurilateral, también es intuito personae y aparte es definitivamente aleatoria. No se sabe si les va a producir pérdidas o ganancias. Compañeros, ¿tenemos dudas en alguna cuestión hasta el momento? Entonces,